Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Freddy Ortiz. Freddy Ortiz es un nombre que la mayoría de ustedes conoce. Un hombre que ha estado en los medios de comunicación, en la televisión, radio, ha estado muchos años dirigiendo campañas publicitarias que todos recordamos. Ha sido cabeza de los remesadores de divisas en la República Dominicana. Sin ser remesador. Sin ser remesador. Ese punto lo trataremos un poquito más adelante del programa. Es polifacético, podemos decir, pero todo ese rol en el desempeño de labores que ha realizado con mucha calidad, con mucha profesionalidad y qué decir de su don de gente. Parece como si yo hubiera traído aquí un baúl de piropos, pero lo despiertas tú, Freddy. Gracias por aceptar mi invitación. A ti no te podía decir que no. De que compartamos. Freddy, tú inicias cuando tu carrera profesional, después de haber sido jovencito, o siempre estuviste en medios de comunicación. ¿Cómo inicias? Yo llegué a los 16 años a la capital. ¿De dónde? De Pimentel, yo soy de Pimentel. La tierra de Mora Serrano, Osvaldo Cepeda, Tiberio Castellano y una sarta de otras figuras muy conocidas. Y vine como todo joven buscando vida, buscando la vida, qué hacer. Porque ya en mi pueblo no podía seguir estudiando, ya había hecho el tercero de bachillerato y tenía que venir a trabajar porque mi familia no podía ya mantenerme. Lo que pasa con tanta gente de tantos pueblos, ¿no? Y vine a trabajar en el gobierno del profesor Bosch, con 16 años de edad, como mecanógrafo, porque era, en ese tiempo lo único que sabía hacer era eso, en lo que fue la Corporación de Fomento Industrial, que en ese momento estaba haciendo un inventario de la armería de San Cristóbal que iba a pasar al sector privado. Y había un equipo aquí que se formó ahí de jóvenes que íbamos todos los días a San Cristóbal a hacer el inventario. Yo era el encargado de oficina, porque era el único mecanógrafo. Pero solamente me duró 2 meses el trabajo, porque a los 2 meses, ¡pum!, derrocaron. Vino el problema del derrocamiento. Entonces, de ahí en adelante todo fue que el destino se amparara de mí. Caí en una empresa que se llamaba Dominican Motors Company, que era del Estado, era de Corde. Eso fue ya en el gobierno del Triunvirato. Y también como mecanógrafo, porque era lo que yo sabía hacer. O sea, tú viniste a manos peladas para la capital. A manos peladas, con los ruedos de los pantalones llenos de cadillo. ¿Y quién te acogió acá? No, mi madre vivía aquí y mi madre fue quien me orientó hacia conseguir esos trabajos. Y bueno, ahí estuve hasta que ahí conocí que trabajaba ahí a la esposa del que fue uno de los fundadores del 14 de junio con Manolo Tavares, que fue el ingeniero Vinicio Echavarría, que fue uno de los autores del himno del 14 de junio incluso. Y ella me dijo, oye, tú tienes una bonita voz, ¿tú te gustaría trabajar en radio? Digo, ay, sí, ¿cómo no? Imagínate, yo de Pimentel, que para mí en ese tiempo ya Osvaldo Cepeda era un símbolo, era de la gente que uno más admiraba, ¿no? Y así fui a trabajar en el programa que tenían Vinicio Echavarría y su hermano Rubén Echavarría, dramaturgo, actor, que era un programa, ya tú te puedes imaginar, de fuete contra el Triunvirato. Y la primera noche que leí noticias, cuando bajamos de la escalera de Onda Musical, ahí estaban los cacos blancos esperándonos y nos agarraron presos. ¿Tu primer día en la radio, Primer día en la radio. Por suerte, bueno, se diluyó el asunto, se resolvió nada. Pero tú no te imaginabas que el asunto era así. No. Oye, yo con 16 años, muchacho. Nada, ahí hablando en ese programa, y a veces iba los domingos porque Torres Tejeda. Jesús Torres Tejeda, Tejeda, y me invitaba a los domingos para que lo acompañara a un programa de radio allá en Onda Musical. Y ahí me escucha Radamés Aracena, que estaba en ese tiempo formando el equipo de locutores para lo que sería Radio Guarachita.
Ya. que se iba a inaugurar en octubre del 64. Y me mandó a buscar y me dijo, oye, a mí me gusta tu estilo, oye, ¿tú quieres trabajar con nosotros? Digo, sí, yo lo que quería era ya seguir en radio. En lo que sea, pero en radio. Sí, fui para allá, duramos 5 meses de entrenamiento, porque era un estilo de radio totalmente diferente a lo que se conocía. Aracena era un revolucionario de la radio. O sea que no fue esas situaciones de participar, por ejemplo, en Radio Guarachita, no era que un locutor se aparecía, le hacían una audiencia, No, ok, te nombro, no. preparación, entrenamiento. 5 meses de preparación, trabajando hasta las madrugadas. ¿Y con qué criterios, Freddy? Porque era una emisora simple, sencilla, lo que teníamos luego. Pero el estilo no se parecía al de nadie. Fíjate que Guarachita marca un antes y un después en la radio, porque la radio que se conocía hasta ese momento era la radio formal, manejada por la dictadura, que era, y ahora escucharemos en la voz de fulano de tal, con la orquesta de fulano de tal, de la firma de fulano de tal, la canción bolero que se intitula, era todo. Radamés Aracena fue el que primero agarró y puso un teléfono debajo del micrófono y con un programa en La Voz del Trópico que se llamaba La Hora Cero. Wow. Era otra mentalidad, porque él estaba influenciado y nos lo transmitió a nosotros por la radio colombiana. Entonces nos íbamos por el malecón en su carro, ya a las 11, a las 12 de la noche, oigan, y nos ponía Cadena Caracol de Colombia a las estaciones, el estilo de animación de los locutores colombianos. Y ese fue el estilo que nosotros adoptamos para cuando abrió Radio Guarachita, que fue una revolución en ese tiempo, total. ¿Y qué tiempo duras en Radio Guarachita? Bueno, ahí vino la revolución en el 65, en abril. Algo te perseguía siempre, algo te perseguía. Salgo corriendo para mi pueblo, pero allá en mi pueblo van a buscarme los de Radio Merengue de San Francisco de Macorís, Juanito Santos, y me dicen, óyeme, te queremos aquí en Radio Merengue, y yo que no estaba haciendo nada, digo, vámonos. Y me puse a trabajar allá en Radio Merengue, y ahí estuve casi un par de años, hasta que Radamés, ya terminada la revolución, y eso fue con la esposa allá a mi pueblo, y me dijo, mira, yo vengo a buscarte, y me ofreció ya el doble de sueldo, otras condiciones. ¿Qué iba a hacer? Yo no me iba a quedar allá, yo quería seguir estudiando, terminar por lo menos el bachillerato. Sí, porque tú habías dicho al inicio de tu presentación que llegaste al tercero de bachillerato. Ajá. Entonces luego completas tu bachillerato. Exacto, luego lo completo y no seguí universidad porque tenía que seguir trabajando para poder mantenerme y me era difícil la situación. Pero las circunstancias de la vida, trabajando ya en Radio Guarachita, viene Bernardo Vergés Peña. Oh, ya. Me escucha y me llama y me dice, mira, a mí me gusta la forma en que tú te manejas. ¿Tú quieres trabajar en la agencia conmigo? Digo, de agencia, publicidad. Digo, yo qué sé de eso. Porque imagínate en Pimentel, ¿qué agencia de publicidad iba a haber? nada. Aquí yo tampoco. Entonces le cuento a Radamés el asunto y Radamés me dice, mira, yo tengo aquí un libro de publicidad. Tenía un libro ahí y me lo presta. Y yo por lo menos me oriento un poco para ir a la cita. En la cita, él acababa de renunciar de Publicitaria Dominicana, que era la de Juan Gibre, en ese tiempo para fundar Vergés Peña. Vergés Peña y Asociados. No, Publicitaria Vergés Peña S.A. S.A. Era en ese tiempo. Y comenzó en el apartamento donde él vivía. Ahí mismo, o sea, vivía en la sala, estábamos escribiendo ahí y su familia durmiendo todos aquí. Entonces me dijo, mira, sube al techo, que ahí está el vicepresidente de la agencia, que es Efraín Castillo. General, el commander, ese va a ser tu jefe y yo te voy a pagar para que tú vengas, no tienes que renunciar de la emisora, tú vas a venir las horas de tarde que tú puedas y te voy a pagar 80 pesos mensuales. Digo, eso no cuarto. ¿Y cuál era cuál iba a ser tu trabajo ahí, Freddy? Porque tú no eras, tú eres uno de los mejores publicistas que hemos tenido, pero tú no eras para nada publicista. ¿Qué tú ibas a hacer ahí? Bueno, yo comencé a escribir eslogan, titulares para páginas de supermercado. Con pocos chelitos se llena el carrito. Ya. Y ese tipo de cosas así, supermercado dominicano en esa época, no sé cuál. Pero tuve la suerte de que Efraín
tenía una actitud de enseñanza, cosa muy difícil en la época, pero conmigo él se abrió. Me llevó a su apartamento, me enseñó los libros de Ernest Dichter, de Psicología del Consumidor, Russell Reeves, todas esas cosas que aquí, ¿quién sabía de eso? Pero aún así aquí no había escuela de publicidad. Yo después de eso, por habilidad, fui progresando porque llegué incluso a ser el director creativo de Publicitaria Extensa, que era la de William Vargas. Sí, Extensa Publicidad. Después que Efraín se separó de William, fue Milton Peláez, yo trabajé con Milton ahí, tengo una experiencia bellísima con mi amigo Milton, en paz descanse. Y entonces me quedé yo de director, pero yo sabía que yo no tenía escuela. Yo sabía que yo necesitaba aprender la técnica porque ya estaban entrando al país los conceptos de investigación de mercado, de trabajar sobre la base de resultados del diseño de una estrategia básica creativa o una estrategia de marketing. Y yo no tenía. Entonces, paso varios años ahí en Extensa, pero yo estaba en una buena posición porque y la agencia estaba caminando. Pero nosotros manejábamos una cuenta común con West Indies Advertising de Puerto Rico y era el Royal Bank of Canada. Oh, yeah. La gente de Puerto Rico ve el trabajo que yo hago aquí y viene el vicepresidente de la agencia y me dice, ¿tú te quieres ir para Puerto Rico? Digo, ay, sí. Freddy, ¿tú entrabas en todas? No, es que tú tienes que, la vida te pone la oportunidad que te pasa. Si tú no la sabes agarrar, se te fue. Es cierto, ya, se te fue. A veces tú tomas la decisión errada. Por eso tú tienes que tener un poco de sentido común y un poco de, como dicen los americanos, follow your heart, sigue tu corazón. Tu corazón. Y afortunadamente acerté con eso. Yo digo, me dice, ve, visítanos, yo te invito. ¿Y qué tiempo duras en Puerto Rico? Bueno, yo me fui y entonces tú sabes, digo, cónchole, es la primera agencia de publicidad de Puerto Rico que me está llamando. Oye, cuando yo subo en el Popular Center, en el edificio del Banco Popular, ahí en Atorrey, en el piso 12, aquella agencia de 2 pisos, que tenía 6 unidades creativas diferentes. Y a mí me iban a poner a dirigir la última, las 6, porque eso era por escalafón. Y digo, wow. Me dice, porque tú vas a dirigir pero a Puerto Rico una parte. Una unidad. Pero que una unidad dirigida ya, me imagino los presupuestos comparados con acá. No, imagínate. Estábamos en pañales todavía. No, oye. Pero yo sabía mis deficiencias, todavía lo que me faltaba. Entonces yo les dije a ellos, digo, mira, yo acepto si ustedes me permiten estudiar en la universidad. Yo quiero estudiar publicidad y mercadeo porque en mi país no hay escuela de publicidad y mercadeo todavía. Yo sí, como no, nosotros te ayudamos. Digo, pero además, yo quiero que ustedes me respalden para yo estudiar en Berlitz inglés. Yo sí, nosotros te lo ayudamos. Wow. ¿Está bien? ¿Y cuánto tú quieres ganar? ¿Te preguntaron? Sí. O sea, ellos querían que yo me fuera. Y yo me quería ir. Y llegamos a un acuerdo. Yo no me fui a lo imposible, sino a un punto de equilibrio interesante. Y me fui y duré 1, 2, 3 años, casi 4 años allá. Que fue cuando entonces me invitaron la gente de Nedoca y Federico Pajés, que en paz descanse, a que viniera a instalar una agencia donde yo sería copropietario. Y así es que entonces, como decía la canción, yo me voy para Puerto Rico vendiendo vasos en colores, vengo para acá. Y allá inclusive en la agencia me dijeron, ¿pero que tú te vas para Santo Domingo otra vez? Digo, sí, porque ahora es la oportunidad de tener mi agencia. Pero, óyeme, por problema de sueldo, nosotros te vamos a mejorar el sueldo. No, nosotros manejábamos allá la cuenta de Nissan. Wow. Y yo estaba enamorado de un carro que era el Z, ¿te acuerdas del Nissan Z no sé qué, que era deportivo? Z28 sería. No, un Z que algo, tenía las gomas anchas. Ajá. Z28. Y me dijeron, mira, te vamos a ayudar para que tengas un Z. Digo, no, pero que no es problema económico, es que es un asunto de evolución, de oportunidad.
Pero mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Por si acaso te va mal, te vamos a guardar 6 meses el asiento aquí. Yo feliz de la vida porque decía, bueno, déjame ver. Y así fue que vine, fundamos la agencia, después de 2 años. ¿Bajo qué nombre? Era Freddy Ortiz y Asociados. Ya. Que después entonces, Pagé se fue del país, vendió su parte, después entonces llegamos a un acuerdo y yo me fui y fundé entonces FOA, porque todo el mundo la conocía como FOA, Freddy Ortiz Asociados, pero no decía Freddy Ortiz Asociados, sino FOA. Y ahí es que fundó FOA, que duró 27 años. Más o menos ese es un resumen apretado de lo que ha sido. Tu vocación entonces, Freddy, porque has sido comunicador, vamos a hablar en unos instantes de tu papel en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Tu vocación y tu preparación, entonces podemos decir que es la publicidad. Sí. Yo lo que estudié fue publicidad y mercadeo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero debo decirte que los mejores conocimientos del área a mí me llegaron de Efraín Castillo y me llegaron de Alberto Guaché, que era el director creativo vicepresidente de la agencia en Puerto Rico, un peruano, que tipo fabuloso, una estrella. Y ese también se abrió conmigo y me ayudó mucho y me permitió inclusive participar de los entrenamientos que daba para los creativos de Latinoamérica el anunciante más grande del mundo en ese momento, que nosotros teníamos parte de la cuenta, que era Procter & Gamble. Wow, sí. Imagínate tú, Pampers, Safeguard, pero hacían unos entrenamientos en Cincinnati y eran unos entrenamientos que eso no tiene precio. Yo te diría que mi mayor enseñanza no vino en la universidad. En la universidad yo aprendí a organizar y la técnica, pero lo demás me vino primero de Efraín, debo decirlo, y luego de esas experiencias en Puerto Rico con Guaché, con la agencia y todo eso. Un publicista, te preguntaba eso de tu vocación y tú has mencionado ese aspecto de que tus mayores conocimientos, bueno, los técnicos los conseguiste en la universidad. Entonces yo te pregunto, el publicista, su fuerte, su relevancia, nace con él, tú piensas, el creativo, o tú puedes lograr ser creativo después de ir a una universidad. Mira, yo creo que eso es como el poeta. Tú tienes que tener ciertas actitudes que vayan contigo, porque ahí tú tienes el caso de nuestro siempre recordado y querido René del Risco. René se jactaba de decir, me lo decía a mí en grabaciones Fabiola, que era donde grabábamos en la feria. Una vez me dijo, lo veo que estaba molesto, estábamos esperando ahí. Digo, ¿qué fue, René? Dice, no, una gente ahí que me está llamando que para una entrevista de una revista, de publicidad. Yo nunca he estudiado publicidad, yo no he leído un libro de publicidad. René del Risco. René, que en ese tiempo era el creativo más cotizado que había en este país. Imagínate, director creativo en Jonas Rubicam, fue y donde Berger después, las cosas que hacía René eran preciosas, todos aquellos eslogans que todavía perduran muchos, y aquellos anuncios famosos de Brugal, después de Bermúdez, de Tabacalera, cosas, eran símbolos. Y sin embargo René se jactaba de decir, pero ¿qué pasa? René tenía una cultura que era la intelectual, era la literaria. René en ese tiempo era un escritor revolucionario. Lo mismo que Efraín, que era del 14 de junio y el que hacía los programas desde las mazmorras y no sé, programas calientes. Y Miñín Soto, y Iván García, y todos esos muchachos que estaban en la publicidad, en la creatividad, todos fueron reclutados de la literatura, de la poesía. La mayoría con muchísimas frustraciones porque acababan de pasar una revolución que frustró a esa generación. Pero el conocimiento básico no le vino de una escuela, porque no había una escuela. No había una escuela, eran autodidactas. Autodidactas. Y en el caso de Ramoncito Díaz, ¿qué tú me puedes decir de él? Ramoncito decidió estudiar la publicidad
pero autodidacta, después que ya había sido un creativo exitoso muchos años. ¿Y dónde estudias, Ramoncito? Yo no No, conocía. no, él autodidacta. Él se fajó. ¿Por qué? Porque él se cansó de que le dijeran que él era un creativo sin una base técnica. Ya. Él tenía una habilidad para la rima y Sí, hacer las sí, cosas. sí. Increíble. En ese tiempo, igual que lo tenía para escribir canciones. Sí, por supuesto. Pero eso le vino natural, lo que tú dices. Tienes que nacer con esa venita, con esa chispa de la creatividad, de crear cosas, de buscar ideas, de ver en lo que otros no ven en detalles. Entonces, en tu caso, deduzco, por lo que dices, que inicialmente fuiste autodidacta y después complementaste con el estudio universitario. Exacto, claro. Lo que pasa es que cuando ya yo llego a trabajar radio, yo tenía una base porque en mi pueblo nosotros teníamos la escuela de el grupo intelectual que dirigía Manuel Mora Serrano, que era el grupo literario Amit Versá, y nosotros nos dedicábamos a estudiar literatura, a llevar escritores, a llevar a Moreno Jiménez, a Freddy Gatón Arce y toda esta gente. O sea, allí no estábamos comiendo bola, o sea, teníamos ya una base. Tú venías con tu cerebro amueblado. Más o menos. Más o menos. Que es lo mismo que pasó. Claros. Lo mismo que pasó con esta generación que te hablo de escritores, poetas, cuentistas, novelistas, que fueron reclutados para la publicidad con éxito. Que hay ese común denominador, su preparación literaria. Correcto. Interesante ese dato, muy interesante. Freddy Ortiz, en la primera parte del programa, que pudiéramos hacer 8 o 10 partes, y serían tan interesantes como esta primera. Regresamos en breve. Bien, Freddy, vamos a pasar dentro de tus habilidades, de tus desarrollos, de tu crecimiento profesional, al momento en que llegas a la televisión al frente de las cámaras. ¿Cómo surge eso? ¿En qué programa? ¿Tiempo que duras? Hablemos de esa parte. Realmente yo no entré a la televisión como un profesional que se iba a dedicar a eso, y que yo seguía en la publicidad. Y el asunto de la televisión vino porque Jackie una vez fue quien me dijo, oye, pero ven a acompañarme un día porque tú, lo mismo que me decían, tú tienes condiciones, ¿tú crees? Bueno, lo acompañé cuando él estaba en Teleantillas, que manejaba muchos programas en la mañana. Oh, sí, y aquí se fue prácticamente a coordinar todo lo que era la programación de Teleantillas. Exacto. Que yo recuerdo, señores, Jackie Núñez del Risco pasa a Teleantillas. No recuerdo exactamente, pero era desde las mañanas que él controlaba, coordinaba la programación diaria. Sí. Bueno, pero yo no quería de ninguna manera complicar el asunto con mi actividad publicitaria, por supuesto. Que estaba en efervescencia en ese momento. Sí, estaba creciendo, imagínate. Pero, bueno, de ahí pasa otra vez con Jackie. Ven para que me acompañe otra vez con Jackie. Acompáñame otra vez con Jackie. Jackie no puede ir al programa, hazlo tú solo. Tremendo compromiso. Tremendo compromiso. Después que en el show del mediodía se va no sé quién para que tú lo sustituyas. Digo, bueno, yo creo que ahí yo no voy a poder. Pero, de todas maneras, por suerte, hubo dentro de los animadores del programa que se opusieron a que yo entrara, lo cual me convino. No me digas. Un amigo mío que feneció, como dicen, pero
nada, él dijo, no, yo no, bueno, y yo feliz porque yo no quería entrar al show del mediodía. Eso me iba a representar un tiempo y una dedicación que yo no podía porque se lo iba a quitar a la agencia de publicidad. Te rompía el día totalmente, porque Pero no es entonces, solamente ir y presentarse. Pero entonces viene Jackie y me dice, ven para que me acompañe. Cuando Freddy no va a De Noche, un programa que se llamaba De Noche, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Que estaba él, estaba Socorro, y con Freddy, pero luego Freddy se retira, entonces ahí voy yo con Jackie para De Noche. Y esto se está complicando. Hasta que finalmente yo decidí salir porque ya no soportaba más. Lo único bueno que saqué de eso fue que la coordinadora del programa Otra Vez con Jackie era la que es mi esposa actualmente. Oh, Ahí nos conocimos. qué bueno. Y es lo único que bueno que saqué de la televisión. Mucho tiempo después de que yo dejara de estar en asuntos de programas, Jackie me invitó a una cena en el Reina de España y me dijo, concho Freddy, si tú hubieras seguido, tú hubieras sido la figura más importante de la televisión hoy día. Digo, no exageres, tú me quieres demasiado. Dice, no, yo sé lo que te digo. Pero no Pero creo. evidentemente no te movía tus interiores, tu intelecto, el estar apareciendo al frente de las cámaras. No. Además, cuando Jackie estaba en el 7, que eran los tiempos en que el dueño del 7 era el dueño de Bancomercio. De Banco Universal. De Banco Te Universal. refieres al señor Leonel Almonte. A Leonel Almonte. Jackie me jala para allá también, un programa todos los días a las 6 de la tarde. Pero yo hicimos una relación que como que yo no sabía decirle que no y no sabía cómo. Bueno, ahí voy también. Y una vez hay una presentación, hay la presentación del Concurso Nacional de Belleza, representantes de todo. Óyeme, y yo noté en esa transmisión un manejo de zancadillas para que tú te fueras de cabeza y cosas. Digo, pero así es la televisión. Ay, no, espérate. No. Y me salí. Hasta que tiempo después lo que hice fue lo que estoy haciendo ahora, que tengo un programa en AME 47 los domingos sobre asuntos de temas sociopolíticos manejados con cierta ironía, que es el estilo que tengo también en mi columna de periódico de los días. Al salto de la pulga. El salto de la pulga. Esa característica tuya de poder escribir una columna periodística, quien escribe una columna periodística, uno piensa mucha formalidad, muchos análisis, pero es algo totalmente relajante, informativo y con cierta también chispa pequeña de ironía. ¿En qué consiste tu segmento? Yo lo conozco, pero quisiera que lo compartas acá. Sí, son bocaditos. Son unos días, aproximadamente 10, 8. Generalmente son 15 o 16, porque yo lo tengo medido por la cantidad de palabras que puedo publicar en el espacio, ¿no? Y como tú has visto, son diferentes temas. ¿Qué es lo que hace que sea tan leída la columna? Mira, yo comencé a escribir en el Listín cuando estaba Molina Morillo de director. Pero Rafaelito y yo nos conocíamos desde los tiempos de la revista Ahora, que yo escribía en la revista Ahora, y en el periódico El Nacional yo fui 4 años el crítico de cine, crítico entre comillas, porque yo decía, yo soy comentarista de películas, no crítico de cine, críticos son Armando Almanzar y Cuchi Elías. Yo comento películas y tuve 4 años ahí. Y tenía un programa de televisión también, comenzó en el 11 y después en el 7, de Freddy Ortiz Comenta, de cine. Bueno, cuando Rafaelito se va para el Listín, me dice, ven para acá. Y yo escribía una columna que era semanalmente 2 páginas y media. Un día me dice Rafaelito, mira Freddy,
la tendencia de la lectura de periódicos va a ser a que mientras más tú puedes sintetizar la idea, más te van a leer, porque la gente no va a tener tiempo para leer. Así que eso que tú me trajiste de 2 páginas y media, bájamelo a 1.5. Digo, 1.5 sí, se puede. Bueno, esforzado, lo bajé. Después de eso me dice, ok, ahora bájamelo a 1. ¿Pero cómo? Se puede. O sea, con Rafaelito me aprendí el asunto de sintetizar. De irte condensando en la escritura. Exactamente. Hasta que me di cuenta que efectivamente la gente no tiene tiempo de leer cosas largas. Ya. Óyeme, la gente te coge el periódico y te mira por arribita el titular, el lead de la noticia, que es el primer párrafo, ajá, y fuera, porque no hay tiempo, tiene que hacer otra cosa. Entonces, el éxito del Salto de la Pulga ha sido precisamente que son cositas cortitas, temas diferentes, y la gente puede saltar sin cansarse de una a otra y fuera. Pero no fue más, eso no fue una locura, eso no fue un invento a lo loco. Ese es el fruto de una enseñanza que viene del 92 con un Molina Morillo, que era un visionario, un experto, un tipo con una capacidad y una experiencia extraordinaria en materia de dirección de periódico y de revista, y me fue enseñando a sintetizar, y a escribir cada vez más corto, cada vez más corto. Dice alguien dentro del periódico Listín que en el periódico digital que se puede medir es la columna que más se lee del periódico. Ah, mira qué bien. Me han dicho, porque te reporta, en el físico no, en el periódico impreso tú no sabes cuánto te leen o no, pero por la gente que me para en la calle y en el mirador cuando voy a caminar y en todos lados, y me habla del Salto de la Pulga, el Salto de la Pulga. Ahí en esa columna, con tantos ingredientes, yo he podido notar que el ciudadano y el comunicador se expresa, hace su crítica y también hace su recomendación. ¿Es así? Sí, sí. Yo trato de mantener el equilibrio. O sea, en un momento tú ves que le doy, por ejemplo, un respaldo a una medida presidencial. En otro critico una medida presidencial, pero indicando lo que creo debe ser la solución. En otra agarro a la oposición y la ataco por algo, pero en otra lo elogio. O sea, yo trato de mantener un equilibrio porque yo no respondo ni a partido político, ni tengo patrocinio de gobierno, ni tengo anuncios del gobierno en mi programa de televisión, ni ando buscando sueldo de Banco Central, ni de ministerio de qué sé yo qué, para que escribir cosas positivas. O sea, eso no es lo mío. Como yo no respondo a eso, yo puedo darme el lujo de equilibrar, criticar, elogiar, criticar, elogiar. Y quizás ese es el éxito de la columna, que no está inclinada hacia un solo lado, que es el problema que tienen los medios de comunicación aquí actualmente, que hay comentaristas que tú dices, pero ven acá, este tipo estaba bombardeando y bombardeando y bombardeando y de momento está elogiando o evadiendo el tema. ¿Qué pasó aquí? Entonces te enteras que le dieron un contrato así de publicidad. Ya. Qué bien. No siempre ha sido así. En muchos casos sí, en otros no, porque yo creo que hubo una época en que todavía había decencia en el periodismo y queda muy poca cosa de eso, muy poca cosa, lamentablemente. Yo agradezco al Señor que no me ha dejado, primero no ha habido tentaciones, para no tener que caer en tentaciones, porque yo no sé si caeré en tentación algún día, pero no he tenido tentaciones, afortunadamente. Porque si no, mejor dejo de escribir, mejor lo abandono. Me dedico a ver si escribo otro libro de los varios que he escrito ya. Freddy, el hecho de que dejes la publicidad particularmente llama la atención. No he tenido la oportunidad de hablar contigo muchas veces, pero no me he referido a lo que voy a preguntarte ahora. Con todas tus habilidades, capacidades en todos los aspectos dispuestas,
para seguirlas entregando a tus clientes, al público, el lector, consumidor, te alejas de la publicidad activa. ¿Por qué? Mira, yo creo que todo tiene su tiempo. Yo estuve 2 años y pico, casi 3 años, estudiando qué hacer, qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Y me decía que yo no iba a esperar a que me diera el primer infarto para entonces tomar una decisión, que es lo que hacen muchos empresarios. Cuando le da el primer patatús, entonces se retiran, cambian de estilo de vida, sueltan el negocio. La presión de tú dirigir una agencia, de tú ser el director creativo, de tú tener que caerle atrás a los clientes malapagas, eso es terrible, porque, óyeme, la presión de tú tener que liquidar el impuesto sobre la renta el día 20 de cada mes, porque hay que pagar todo el ITEVI, y tú tienes una factura de 5 millones de pesos con un cliente, y tú tienes que pagar ese ITEVI adelantado porque el cliente, tú tienes que pagarlo a los 20 días, pero el cliente te lo paga a los 60 días. Entonces yo tengo que estar financiando a los clientes. Y fui estudiando con asesores económicos y todo eso, hasta que llegó un punto en que dije, bueno, ya. Agarré y dije, cierro, liquido a todo el mundo feliz con su liquidación y yo me salgo. Fue un asunto estudiado, no fue fortuito. O sea que tú dejas tu actividad profesional por el esquema de cómo en República Dominicana se hace el comercio, se hace negocio. Si hubieras estado en Puerto Rico, es posible que estuvieras activo. No sé, puede ser, pero también está el asunto del estrés, de la presión, de tanto. O sea, el tener que estar con la mente en tantos detalles, demasiados detalles que seguir. Yo tuve hijos que quise que siguieran el negocio, pero decidieron otra cosa, se dedicaron a otra profesión. Hubo uno que le mandé a estudiar a España, otro que estudió en Miami, otro que estudió, y no se dedicaron al área de publicidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, follow your heart. La publicidad creativa en República Dominicana, que hemos tenido aquí tantas grandes campañas publicitarias buenas durante tanto tiempo, aquí el comercio de la publicidad es alto, es bastante amplio. La calidad de ese trabajo publicitario hace 20, 30 años a 2022, ¿dónde tú piensas que el público consumidor disfruta más? ¿Dónde se vende más fácil? ¿Con el producto publicitario de hoy o el anterior? Lo que pasa es que la actualidad cuenta con un recurso con el que no contábamos en los 70, en los 80, en los 90, que es la tecnología, lo digital, el tú poder recrear lo que tú quieras con animación sobre vivo o todos los recursos que hay ahora. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, hasta poner a una gente a decir lo que no ha dicho nunca, tú lo sabes. Y estar en un lugar que nunca ha estado. También. Imagínate tú, en el año 75, 76, yo hice un comercial para Nedoca presentando un producto nuevo que era un freezer y fue una idea que hicimos con Claudio Chea. Ya. Y para nosotros recrear en un desierto que venían todas las partes y se juntaban y formaban esa nevera nueva, ese freezer. ¿Tú sabes lo que tuvimos que hacer? Irnos a un desierto, a una salina que hay por Dajabón, llevar una grúa de aquí, llevar los muebles de una sala, comedor, poniéndolo en el desierto, wow, con los modelos y todo. Y no tan solo eso, llevar un freezer con un equipo de material bélico de las Fuerzas Armadas, autorizado, para que lo llenara de dinamita el freezer. Una cámara mandada a buscar a Estados Unidos alquilada que tiraba, qué sé yo, cuántos cientos de cuadros por segundo en 35 milímetros, para que esos militares expertos en explosivos explotaran esa nevera y la cámara entonces tomara y para entonces hacer lo que se llama el reverse action, la acción al revés. Correcto.
vehículo y que se formara. Esa era la idea. Una publicidad de una sola toma, sí, porque... A Tito Torman, que para descanse, le pasó el motor de la nevera por una oreja. Fue tan rápida la explosión que la cámara no pudo agarrarla. Pero mira, eso lo hubiéramos podido hacer allí, sí, aquí con los muchachos. Allí con Alex. Pero mira lo que tuvimos que hacer en ese tiempo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Con toda esa tecnología, todos esos recursos, hay la posibilidad de que, óyeme, hasta una creatividad mala te resulte buena. Esa es la respuesta. Sí, no quiero decir que toda la creatividad... No, es que estamos hablando en sentido general. En sentido general. O sea, que si hay creatividad mala, no se justifica con todos los recursos que hay ahora. ¿Entiendes? Ahora, vámonos al 71, 72, cuando se criticaba a Camilo Carrao, en paz descanse, un genio para mí, por aquellos anuncios que tenían un toque de humor que eran de los tiempos de René y Jackie, aquello de la nacional, no me calienta el tomate, mira cómo viene esa guagua, ellos que con Cuquín, o aquello de Goma Pirelli, con cinturato, En ese tiempo, no, porque eso es distracción, eso es perder tiempo, porque en ese tiempo lo que había que hacer era aprovechar el mínimo segundo del comercial para vender los atributos. Entonces, esa comiquería distrae. Y ahora, ¿qué es lo que tú ves en la televisión de Estados Unidos? Si los anuncios no tienen un toque de entretención que capte, que le saque una sonrisa al televidente. No conecta, se perdió, y tú lo ves en los anuncios del Super Bowl, que cuestan miles de millones de dólares. Entonces, Camilo tenía razón en ese tiempo. Míralo ahí ahora. ¿Tú te imaginas Camilo con los recursos técnicos que hay ahora? Hubiera hecho maravillas. Freddy, vamos a hacer una pausa. Venimos en breve. Freddy Ortiz, un hombre, como ya ustedes han visto, polifacético, pero sin embargo, dentro de toda esa gama de sus capacidades, ha sido, como dije hace unos instantes, uno de nuestros grandes publicistas. En breve retornamos al segmento final para que conozcan cómo él fue el jefe de los remesadores de divisas en República Dominicana sin ser remesador. En breve retornamos. Agradable desarrollo de la hora 22 hemos tenido en esta noche con Freddy Ortiz. Pasemos al aspecto donde conoceremos su obra literaria. Freddy ha escrito varios libros, cerca de 10, incluido uno, Freddy, mientras tú estuviste presidiendo la Asociación de Remesadoras de la República Dominicana. Freddy, ¿cómo es eso? Explícame, porque yo no lo entiendo, nunca lo entendí, siempre me llamó la atención. Tú no eres remesador. No, nunca lo he sido. Qué lástima, hubiera tenido yo un amigo bien adinerado. ¿Verdad que sí? No, son de las cosas de la vida, te va tirando para acá, porque como te he venido contando, eso ha sido la vida de los que venimos así de los pueblos en esas épocas difíciles a ver qué conseguíamos. Mi hermano, Víctor Méndez Capellán. Don Víctor, sí. Yo le hacía la dueño publicidad. De las neveras Nedoca. No. En su momento. No, Víctor era dueño de Refrigeración Dominicana. Antillana. Refrigeración Dominicana. Dominicana. Que traía neveras usadas, reconstruidas y aire acondicionado y eso en ese. Pero no, en ese tiempo yo no le manejaba la publicidad, sino cuando Western Union. Ok. Y entonces él me pidió que durante un tiempo asumiera la dirección ejecutiva de la Asociación de Remesadores, porque había un problema entre los miembros de la asociación, y era que lo mismo que pasó en la Asociación de Bancos, que nadie quería que un banco controlara
la asociación. La dirección, exacto. Entonces buscaron a un director ejecutivo externo, José Manuel López Valdés, que en paz descanse, y ese fue. Entonces lo mismo hicieron con la Asociación de Remesadores porque había una situación tensa, ¿no? Y entonces Víctor dijo, no, pero yo tengo a Freddy. Y digo, ¿qué? Bueno, toditos aprobaron. Y entonces me dice, digo, pero Víctor, yo qué sé de eso. Dice, no, tú sabes, no, entre todos te ayudamos ahí, que no te va a tomar tiempo, porque eso es una reunión mensual. Y yo lo cojo por 6 meses y fuera. 6 meses y fuera. Tuve como 12 años en eso. Tanto tiempo, Freddy. Viví crisis tremendas de la situación cambiaria en el país, situaciones de subida del dólar que fueron, bueno, para no cansarte, yo era quien iba al Banco Central a representar a la asociación hablando con el gobernador cuando había problemas. Yo iba al Banco Interamericano de Desarrollo a Washington a las reuniones que había sobre temas de remesas y me involucré de tal manera que incluso cuando decido ya por fin salir, que el salir significó también el final de la asociación porque se disolvió por razones que puedo explicar. Escribí este libro que te traje de regalo. Ah, qué bueno. Pero Freddy, antes de recibirte tan preciado obsequio, ¿no te iba a tomar tiempo? Te dijo don Víctor Méndez que eso no te iba a tomar tiempo. Ajá, pero me fui involucrado. Después entonces de director ejecutivo pasé a presidente ejecutivo. ¿Por qué? Porque te metiste en el negocio sin ser remesador, pero llevabas la responsabilidad conociéndote. Ajá. Y fuiste aprendiendo. Exacto. Y entonces aportabas y manejabas situaciones. ¿Sucedió eso? Al extremo de que hubo una vez, cuando era Fran Pras, el gobernador del Banco Central, que en paz descanse, sí, que hubo una reunión terrible, la situación del dólar estaba disparada, había un problema energético tremendo en el país, bueno, crítico. Y fuimos a una reunión con el gobernador, con Fran Pras, y hablamos de esto por aquí y llegamos a un acuerdo que eran de los acuerdos que eran imposibles de cumplir porque todos los gobernadores querían que los remesadores bajaran la tasa y los remesadores no podían bajar la tasa porque el dólar es una mercancía que tiene un precio como cualquier otra en el mercado. Es un producto. Entonces, si tú bajabas la tasa de no, el dólar en vez de venderse a 40 se va a vender a 34. ¿Qué iba a pasar? Que en la calle entonces venía Poliquier y le decía, ok, yo te lo reporto a 34, pero tú me tienes que dar la diferencia de 4 o 5, Poliquier. Entonces ahí venía lo que se llama mercado negro. El mercado subterráneo, el mercado negro. Y ese día, cuando termina la reunión, que quedamos en que los remesadores iban a hacer un esfuerzo por lo menos para durante tanto tiempo no comprar a más de tanto y no vender a más de tanto. Una cosa que era como tú querés represar un río y se te va por algún lado si no le dejas salida. Cuando termina la reunión dice, señores, antes de que salgamos, toda la prensa está ahí afuera. Eso fue en el Banco Central. Bueno, pues, gobernador, pero entonces explíquele, dice, no, yo quisiera que sea usted. Y sí, porque si yo lo digo, como soy gobernador, no me van a creer. Dígalo usted como presidente de la asociación. Y yo fui quien hablé a nombre del Banco Central, de los remesadores, de todo aquello, y todo el mundo creyó que yo era el gran negociante de la remesa. Y no era Pero nada. se aceptó la exposición que hiciste. Sí, lo cual, entonces aquí están los errores gubernamentales en las crisis cambiarias. Ese libro narra todas las cosas mal hechas, cómo se mal manejaron las crisis cambiarias desde Balaguer hasta Hipólito. Wow, lo dice todo el título. Con especial atención a la parte de la época de Hipólito, donde tuvimos, fue terrible aquello. Ahí las empresas que se derrumbaron para siempre son incontables en ese triste episodio. Tú vas a leer. Te lo dice un porcicultor en ese entonces que no pudo seguir. por el asunto del dólar. No, gracias, de verdad que sí, Freddy, por tan interesante obsequio. Repito el título que ha dicho ya Freddy,
errores gubernamentales en la crisis cambiaria. Ese libro no está en venta, ese libro se agotó. ¿Sí? Sí, ya no hay. Bien. Hey. Freddy, pero fuera de este libro, tienes novelas, tienes libros acerca de publicidad. Sí. Tu vida literaria, ¿cómo la resumes? Imagínate la influencia de mi pueblo, ese gusanito de escribir, de la poesía, pero yo he escrito 3 novelas. La primera fue Esta calle al final, que no tiene nada que ver con el bolero. Luego escribí La novia de Trujillo que nadie conoció. Tengo otra que se titula... novela, es ficción novela, todo. Novela. Ficción. No, esa es novela. Eso tiene... Pero ficción. Bueno, parte de... Tú sabes que siempre, ya, como dice Vargas Llosa, a la novela histórica, si tú le añades el ingrediente del novelista, del factor ficción, entonces ya deja de ser histórica realmente, ¿no? La novia de Trujillo que nadie conoció. También una que se vendió totalmente fue se llama El maldito libro. Esa es otra novela. Tengo el libro que lo publicó el Banco Central en el año 2000, que fue Historia de la Publicidad en República Dominicana. Luego escribí... ¿Existe ese libro, Fred? Se agotó. Wow. ¿Lo tienes en digital? ¿Ah? ¿En digital lo tienes? ¿En digital lo tienes en digital? Yo ni sé. No me acuerdo. No sabes. Está Mis mejores 100 artículos de publicidad y mercadeo organizados por temas. Ese fue otro libro muy interesante. ¿Cuál es más? Ah, bueno, tengo un libro de cuentos que se titula, a Vargas Llosa le encantó el título cuando lo vio, pues me lo encontré accidentalmente y que se titula Todo tiempo pasado fue mujer. Oh. No mejor, sino mujer. Y ¿cuál más? Ah, bueno, escribí también un libro que fue una historia sobre un obrero que se perdió por un monte de Barahona por allá, por Cabral, y sobrevivió gracias a un teléfono. Fue un libro que patrocinó la Telefónica Viva. Ellos fueron los que me contrataron para escribir ese libro, pero es una historia documentada con fotografías y toda una cosa interesantísima. ¿Qué más tengo? Son como 9 que tengo. Ah, tengo también la historia de Víctor Méndez Capellán, interesantísima, la vida de Víctor Méndez Capellán. Un hombre de un desarrollo increíble, interesante. Freddy, bueno, mira, no me ocurre a menudo, casi nunca, pero se nos fue el tiempo inesperadamente. Qué bueno. Interesante, te agradezco que permitas que hayamos compartido los televidentes y un servidor contigo, porque verdaderamente tienes una historia de crecimiento y eres ejemplo de que siendo profesional correcto, pues se puede llevar una vida que se planifica al final, como lo has hecho tú, y ese privilegio lo tienes, pocas personas lo hacen, aún pudiendo hacerlo. Sí, yo creo que todo es cuestión de filosofía, de tú tener una línea de conducta, de saber lo que quieres, de saber lo que tú no quieres que tus hijos hagan, para transmitírselo. Gracias a Dios ninguno de mis hijos hasta el momento ha rebalado, y esa es la mayor satisfacción, con eso me puedo morir, tranquilo. Bien. Pues gracias, Freddy Ortiz. Con gusto. Señores, FOA estuvo con nosotros hoy día. Freddy Ortiz, gran publicista, gran caballero, gran profesional, aquí en La Hora 22. Hasta la próxima.